En 1981 se produce una importante reunión de músicos en Montevideo que hasta ese momento se encontraban fuera del país. Nos referimos a los hermanos Fattoruso y Ringo Tielman, que en el año 1969 forman la banda OPA en Estados Unidos, luego de la disolución de los Shakers. Ringo Tielman, que estaba ya viviendo en Estados Unidos hace bastante tiempo, estaba tocando piano en un boliche. Ahí fuimos con Osvaldo. Agosto del 69. Llegamos a New York cuando Woodstock, exactamente. Viajamos con una amiga en el avión que nos decía, che, hay un festival que dura 3 días. ¿Cómo 3 días? Sí, dura 3 días, pero ¿dónde es? No, es todo el día y es así en una chacra gigantesca. ¿Y dónde duermen? Y no sé, ahí, dormimos ahí. ¿No quieren venir? ¿Pero cómo? Un festival que dura 3 días. Eso era Woodstock. Llegamos el 9 de agosto del 69. No fuimos a Woodstock de miedo, nos dio miedo. Y bueno, ahí formamos OPA con Ringo. Solo que OPA estuvo 4 años y medio tocando en restaurantes. Tocábamos de todo, tocábamos mucha música bailable, comercial, digamos, música de la radio, música que estaba de moda, 2:30, 3 de la mañana, que ya quedaban los más amigotes y los que más frecuentaban ese boliche. Ahí tocábamos otras cosas. Lo que sabíamos de Rubén Rada, de Mateo, del Quinto, esas cosas tocábamos. Tocábamos música brasilera y cuando venía toda la gente teníamos que tocar los covers de la radio, ¿no? Y también tocábamos aquellos jazz del Hot Club, cuando venían músicos como para mostrar que tocábamos un poquito, así, alguna cosa más involucrada, más jugada. Un poco de ego ahí, ¿no? Gracias a una imitación de los Beatles por un lado, una imitación del jazz por otro, una imitación de Manolo Guardia, una imitación de este otro, cuando creces, si tenés suerte y qué sé yo, generás tu estilo, generás tu cosa, y lo otro, no te digo que desaparece, pero se amaina, y ahí empezás a tocar vos, no tocar como fulano o imitando a mengano. Nos abrió muchas puertas hasta el día de hoy. Yo tengo suerte de viajar como pianista a muchas partes así del planeta y siempre aparece alguien con un vinilo de aquellos que grabamos en el año 75, en el año 76 el segundo, para que se lo firme. Graban 2 discos en Estados Unidos. Para el segundo disco, Magic Time, una figura uruguaya se suma a la banda. Tuvimos la suertísima suerte de que Rada, que estaba viviendo en esa época en Suiza y en Alemania, decidió venir un tiempo ahí a Estados Unidos, y eso fue un plus muy importante, porque no solamente por la composición de él, pero la presencia de él y el canto de él y la percusión de él, ¿no? Rada, la locura de Rada, para el que lo conoce, estar cerca de Rada es una fiesta siempre. De OPA no vemos un mango porque la compañía dice que todavía debemos $30.000 de gastos de producción. Nosotros nos fuimos manejando, estábamos viviendo en el estado de Florida, nos fuimos manejando hasta Berkeley, California, dormíamos en un hotel con unas cucarachas de este tamaño,
comíamos, no sé, arroz crudo y no sé cómo puede ser. En 1981 deciden volver a Uruguay. Hacen 2 recitales en Buenos Aires y otros 2 en Montevideo. La primera sorpresa fue que estaba todo vendido, todo, las 2 noches, y dejaron gente entrar y sentarse en los pasillos, así que bueno. Pero la gran sorpresa fue también de que para la primera noche llegaba Jaime Ross de Holanda, y él vino directo desde el aeropuerto de Carrasco al Cine Plaza. Y vino y le invitamos y tocó 2 temas. Yo llegué a las 6 de la tarde, llegué a las 7 de la tarde a casa de mi madre, que no la veía hace 4 años. Me dio un abrazo, un beso, me dijo, ¿querés un churrasquito? Y yo dije, sí, mamá. Y me dice, ¿sabés que en el Plaza a las 9 está el Triopa? Terminé el churrasquito y le dije, mamá, después hablamos. Me tomé un ómnibus y llegué a las 6 de la tarde, a las 9 estaba en el camarín dándole un abrazo a Hugo Fattoruso. Estaba Mateo, Rada, Hugo, Osvaldo. Eran mis dioses y esas 2 canciones que toqué con ellos fue como tocar el paraíso, el auténtico sueño del pibe. Cuando me dicen cuál fue el momento más importante arriba en el escenario, ese. Y también tocó Eduardo Mateo, fue alucinante su participación, como siempre Eduardo. Y también tocó Jorginho. Y también fue increíble porque tocó gente de las cuerdas de Ancina y gente de la cuerda de Cuareim. Entonces eso es una gran satisfacción porque se reunió todo, y Rubén cantando, y bueno, en fin. Hicieron 2 discos, que fue el Golden Wish y el Magic Time, donde a mí me destaparon el coco, así, entendí todo. Y yo me sentía capacitado para poner 3 tambores, yo quería tocar con 3 tambores, y yo decía, acá te faltan los tambores nada más. Y bueno, cuando vino Opa, chau, así se me dio. Para nosotros era mágico y era un pequeño sueño que se te cumple. Pero lo importante era juntarse con la gente de nuevo, juntarse con los tambores de nuevo, juntarse con la música de acá de nuevo y con el público de acá. Era muy increíble. Porque fue muy lindo el recibimiento que le hicimos a ellos en el sótano de Pirucho, y las personas que participamos ahí, yo que era de acá del Barrio Sur, estaba Jorginho, después estaba el Lito, que era de los 2 lados, el Lito cabeza de chapa le decíamos, que tocaba repique, y después estaba Palo Bombo, estaba Gustavo, estuvo Lurón, y fue una fiesta, una reunión, y Jorginho empezó a tocar la guitarra y yo lo acompañaba con el bajo, y el Lito, y el Palo, y todo, y se encontraron con lo más barroco que había. Ellos venían de tocar con Colinos, con Paz no sé cuánto, y Plas, Plin, Chamberlain, y no sé cuántos nombres, y entraron ahí a ese sótano y flayaron, ¿viste? Quedaron. Esto mismo era lo que les faltaba a ellos, ¿viste? La mezcla con el barrio, con los tambores, con lo que ellos habían dejado sin disfrutar prácticamente, porque se fueron siendo Jakers, unos guachos, prácticamente que no tenían aquella paliza de tambores que ellos necesitaban, y bueno, se llevaron flor de paliza en el sótano y lo disfrutamos todo. Éramos un entrevero del sur y Palermo y tocamos ahí. Eso fue lo bueno, pero lo bueno fue tocar todos. 10 tambores con Opa, creo que fue esa única vez. El recital aquel del Plaza, cuando vinieron para hacer ese recital, yo creo que fue lo más impactante que he visto hasta ahora, realmente, de música popular, ¿no? Y bueno, como que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando acá. Bueno, porque era ante todo la concreción del sueño de ver a los grandes jugadores de ligas mundiales, como era el Trío Opa, que era considerada como la mejor banda latina de Estados Unidos. Hugo Fattoruso en aquel momento era el sintetizador número 2 del mundo, arriba de Chick Corea, de George Duke, para la revista Downbeat, que es la revista más importante de jazz que hay en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo era un desahogo en medio de la dictadura
Y después de tanta música, hay que decirlo, de canto popular absolutamente recalcitrante, en donde no había swing, había muy poco ritmo, no había improvisación, no había estallido vital. Había otras cosas que eran muy importantes. Pero ir a ver a Lopa era como viajar a otro mundo. Porque había profesores, como hay hoy, ¿no?, que enseñan canciones. En aquella época se enseñaban canciones que en general eran todas de canto popular. Bueno, hubo muchos que prohibieron a sus alumnos a ir a ver a Lopa. Porque era música imperialista, estaba norteamericanizado. Y bueno, estaba Rada, Mateo, hacían el candombe mejor hecho que se ha hecho por el grupo Beat. Cuando terminó el recital, nos fuimos todos al bar San Antonio, que ya no existe, ahí en San José y Andes. Y gente que se encontraba después de tanto tiempo arriba de un escenario y bueno, y ese encuentro entre el candombe y original con la música esa impresionante que hacía Opa, y fuimos a un bar a festejar. Y estaba lleno de gente en la vereda y adentro. Entonces decía, mirá que los van a llevar en cana, que no se puede. Nosotros decíamos, no pasa nada. Fuimos todos en cana, todos. Por la época que estamos viviendo, era una época que en la calle había mucho milico y mucho alcahuete. Y cercaron todo. Decía, bueno, vamos, de a tres. Y no se movía nadie, se quedaba todo el mundo así, haciéndose el fesa, ¿viste? Como si... Decía, no importa, decía el primer policía ahí, no importa quién salga primero o quién se queda, porque van a ir todos, vayan saliendo de a tres y vayan entrando los coches, por favor. Ellos entendieron de que esa alegría se debía al consumo de droga. Nos revisaron a todos, nadie tenía nada, pero igual no se convencieron y fuimos presos. Estuvimos hasta el otro día como a las 3 de la tarde. Estábamos tocando, decían, mirá que no se puede tocar. Tocábamos así con tontones, tocaban candombe, el hurón, estaba el lobo. Fuimos todos en cana, pero no pasó nada. Ahí no hubo ninguna alusión a ningún corriente de política, ninguna orientación política de nada. No hubo tampoco ninguna alusión a nadie, nada. Solo música. Demasiadas notas capaz que hicimos ese día y fuimos presos por eso, exceso de notas había, nada más. Entonces habría que ponerlo en el libro de Guinness. Fueron presos 300 personas por exceso de notas, nada más. Y cuando Gary Gasaway, el búho, cuando el búho y miraba a Mateo y hacía, sí, se quedaba así, yo lo miraba, también hacía. Y estaba ahí él así, todo, con una guitarra toda, ¿me entendés? Increíble, es un músico fuera de serie. Mateo siempre ha sido la vanguardia de la música de nuestra época. No es solo la música que hacían los tipos movían cabezas. Pero yo creo que la costumbre de aquellos tiempos en que empezamos, tanto Hugo como yo, de que tenés que tocar de todo y tenés que aprender a tocar de todo, también te da una cintura que muchas veces mis alumnos, yo enseño mucho, y muchas veces no la tienen. Por ahí conoce algo de rock el tipo y le decís, bueno, a ver, latino, y se ahoga. Le decís jazz y se ahoga, le decís Brasil y se ahoga. El tipo toca rock, punto. Antes tenía que tocar de todo. Nunca fui purista, ni de un estilo ni del otro. Tocamos siempre fusión y más fusión. ¿Tá? Porque mismo si yo grabo un candombe con el piano, eso ya es fusión, porque el candombe son los tambores que hablan los tambores. Chao, se terminó. Al ya entrar un instrumento, hay lugar para responder, ¿no? Entonces...
fue la puerta que había que abrir. Y tuve suerte de estar ahí. Empecé por usar lo que era el instrumento del momento. En ese momento se usaban las tumbadoras como instrumento de percusión y para representar el candombe. Después me di cuenta de que estábamos teniendo una carencia y un debe muy grosero con el candombe, que era no usar sus tambores originales. Y bueno, mi inquietud hacia los artistas que yo estaba trabajando del medio fue exigir dentro de lo posible que los tambores fueran incorporados, y ahí empezamos a tocar como representación artística del candombe, a usar los tambores Chico Repique y piano, con artistas como Rubén Rada, los hermanos Fatoruso, Jaime Ro. Las lonjas y los africanos es una cosa. Nosotros, los blancos, tocamos músicas con ritmo de candombe. Cuento también con ellos, para cuando toco con ellos voy en coche. En el capítulo siguiente, el papel de los músicos que se encontraban en el exilio. La música tropical a comienzos de los 80. Los grandes espectáculos de canto popular. A llenar el palacio. Las murgas actúan todo el año.